Hola, soy Raúl Jeremías Soriano Gómez y te invito a escuchar esta explicación. El día de hoy vamos a hablar de Zacarías. Zacarías, uno de los profetas menores. Diríamos que es el 11º profeta menor que tenemos en la Sagrada Escritura en el Antiguo Testamento. Podríamos hablar también acerca de su profecía, que se han dividido en 14 capítulos y los tenemos aquí y los vamos a ir viendo uno por uno para que lo podamos entender. Zacarías aparece en la historia del pueblo israelita aproximadamente en el año 520 antes de nuestro Señor Jesucristo, cuando Zorobabel era nombrado gobernador por los persas. Zorobabel era ya, como quien dice, el gobernador de Israel, y eso pues lo nombraron los persas, ya que ellos habían tomado posesión de todas las tierras y que habían acabado con el pueblo de los babilonios, quienes los babilonios habían invadido al pueblo israelita. Es muy importante entonces que te sitúes más o menos en la historia para que vayas viendo la situación de todos los profetas menores que se presentaron en la historia del pueblo de Israel. También nos menciona aquí en este pasaje bíblico o en esta parte de la Sagrada Escritura que nos está hablando el profeta Zacarías, nos menciona 8 visiones, o serían, como por decirlo así, mandatos de nuestro Padre Dios, que le revela a Zacarías para que haga una explicación a la gente y que se vayan dando cuenta de que nuestro Padre Dios está presente y que está de alguna manera interviniendo en todas las situaciones en las que se encontraba el pueblo israelita. Recordemos pues que era su pueblo escogido, que así nos lo ha mencionado la historia bíblica, desde la época de Abraham, en donde le prometió que le iba a dar una descendencia incontable, así como las estrellas que no se pueden contar, pues así va a ser su descendencia incontable, ¿sí?, del pueblo descendiente de Abraham. Y vemos que su nieto Jacob pues tiene 12 hijos y una hija, y de esos 12 hijos varones pues salen las 12 tribus de Israel, y esas están plantadas aquí en esta parte de la Sagrada Escritura en la época después del exilio, después de que ya habían sido liberados del poder de los babilonios por los persas. Entonces el gobierno persa había dadole la gobernatura del pueblo israelita a Zorobabel. Bueno, esto pasa para que ustedes lo tengan como historia, ¿sí? La profecía que empieza Zacarías a proporcionarle a los israelitas es una invitación a la conversión. Siempre estuvieron los profetas invitándolos a la conversión, al arrepentimiento, a la reconstrucción de su vida pasada, ¿no? Y que caían y caían y se volvían a levantar, ¿sí? Y que pues es algo que comúnmente le pasa a muchos en la actualidad, ¿no? Entonces, pues y les recuerda también que los otros profetas que les habían anunciado la destrucción de Israel, del templo, y que les habían anunciado también los otros profetas la reconstrucción del templo, y que bueno, pues ya lo vimos en el profeta Ageo, que empieza en junio la reconstrucción del pueblo, del templo de Jerusalén, que había sido destruido por los babilonios, y que 3 meses después ya habían puesto los cimientos, ¿sí?, del nuevo templo de Jerusalén, y que ya sabemos que después pues, fue destruido otra vez en la época romana, en el año 70, pero ya en el año 70 de la era cristiana, después de nuestro Señor Jesucristo, por un gobernador romano que se llamaba Tito. Bueno, pues vamos a leer ya después de esta pequeña introducción. No sabemos cuándo nació Zacarías ni cuándo murió el profeta, ¿sí? No lo vayan a confundir ustedes con Zacarías, el papá de Juan el Bautista, ¿no? Ese es otro señor que también era sacerdote, ¿sí? Ese es otro señor. Estamos hablando más o menos en el año 520 años antes de Cristo. Este otro Zacarías es diferente al Zacarías, al padre de Juan el Bautista, ¿eh? Acuérdense que Juan Bautista no era su apellido Bautista, le decían Bautista porque bautizaba. Bueno, entonces no tenemos el dato de cuándo nació, de cuándo murió y exactamente en qué lugar nació, pero bueno, pues era israelita, ¿no? Y Dios lo había escogido. Lo que sí sabemos es de que era jefe
de una familia sacerdotal de los israelitas. Entonces pues, tenía una condición, tenía una situación de respeto de su pueblo, y pues Dios lo escoge para llevar a cabo ese mensaje profético. Y como les digo, tenemos 14 capítulos, ahorita vamos a leer algunos para que vayamos integrándonos en el conocimiento de estas profecías. Capítulo 1. En el mes octavo del año segundo del gobierno del rey Darío, el Señor dirigió este mensaje al profeta Zacarías, hijo de Berequías y nieto de Ido. Le dijo: Yo, el Señor Todopoderoso, me enojé mucho con los antepasados de ustedes. Por eso dile ahora a mi parte de mi pueblo: vuélvanse a mí y yo me volveré a ustedes. Yo, el Señor, se los digo. No hagan como sus antepasados, a quienes los antiguos profetas les dijeron de parte mía que abandonaran su mala conducta y sus malas acciones, pero ellos no quisieron escucharme ni hacerme caso. Yo, el Señor, les digo esto, lo afirmo. Pero ahora, ¿dónde están aquellos antepasados de ustedes? ¿Acaso vivirán siempre los profetas? Sin embargo, mis palabras y mandatos que yo había encomendado a mis siervos los profetas llegaron a los antepasados de ustedes, y ellos se volvieron a mí, reconociendo que yo, el Señor Todopoderoso, los había tratado como su conducta y sus acciones merecían. Este es el mensaje que yo, el profeta Zacarías, hijo de Berequías y nieto de Ido, recibí del Señor el día 24 del mes 11, el llamado mes de Sebat, del año segundo del gobierno del rey Darío. Una noche tuve una visión y vi un jinete montado en un caballo rojo. Estaba parado en un valle entre unos arrayanes, y detrás de él había un grupo de caballos, unos rojos, otros castaños y otros blancos. Yo pregunté: Señor, ¿quiénes son esos jinetes? Y el ángel que hablaba conmigo me contestó: yo te mostraré quiénes son. Entonces el que estaba entre los arayanes dijo: estos son los que el Señor ha enviado a recorrer toda la tierra. Los jinetes le dijeron entonces al ángel del Señor que estaba entre los arayanes: hemos recorrido toda la tierra y la hemos encontrado tranquila y en paz. El ángel del Señor dijo: Señor Todopoderoso, hace ya 70 años que estás enojado con Jerusalén y con las ciudades de Judá. ¿Cuánto tiempo habrá de pasar aún antes de que vuelvas a tenerles compasión? El Señor respondió con bondadosas palabras de consuelo al ángel que hablaba conmigo. Y luego el ángel me ordenó que anunciara: esto dice el Señor Todopoderoso: yo amo profundamente a Jerusalén y al monte Sión. Por eso mi furor se ha encendido contra estas naciones despreocupadas, que cuando yo estaba poco enojado ayudaron a agravar la maldad. Por lo tanto, yo, el Señor, digo ahora: me he vuelto con compasión a Jerusalén y voy a hacer que el templo y toda la ciudad sean reconstruidos. El ángel me dijo además: anuncia también esto. El Señor Todopoderoso dice: voy a hacer que mis ciudades prosperen mucho otra vez. Voy a dar nuevo aliento a Sión y voy a proclamar de nuevo a Jerusalén como ciudad elegida. Tuve otra visión en la cual vi aparecer 4 cuernos. Le pregunté al ángel que se estaba hablando conmigo qué significaban aquellos cuernos, y él me contestó: estos cuernos representan el poder de los que han dispersado por todas partes a los habitantes de Judá, Israel y Jerusalén. Después el Señor me hizo ver 4 herreros. Yo le pregunté a qué han venido esos herreros, y él me contestó: así como esos cuernos representan a los que dispersaron a Judá, de tal modo que nadie podía levantar la cabeza, estos herreros han venido a hacer temblar de espanto y a cortarles los cuernos a las naciones que, dando coronadas a Judá, dispersaron a sus habitantes. Capítulo 2. Aún tuve otra visión. Se me apareció un hombre que llevaba en la mano una cinta de medir. Le pregunté: ¿a dónde vas? Y él me contestó: voy a medir la ciudad de Jerusalén para saber su largo y su ancho. Entonces vi que se iba el ángel que había hablado conmigo, y que otro ángel le salía al encuentro y le decía: corre a decirle al joven que lleva la cinta a medir: Jerusalén va a ser de nuevo habitada, y serán tantos sus habitantes y ganados que no podrá tener murallas.
Pero el Señor afirma, yo seré como una muralla de fuego alrededor de Jerusalén, y en medio de la ciudad mostraré mi gloria. El Señor afirma, yo hice que ustedes fueran dispersados en todas direcciones, pero ahora les digo, huyan pronto del país del norte, escapen de Babilonia, donde viven desterrados, ustedes los que vivían en Sión, yo el Señor lo afirmo. El Señor Todopoderoso me ha enviado con este mensaje contra las naciones que los saquearon a ustedes. Cualquiera que toca a mi pueblo, toca a la niña de mis ojos. Por eso yo mismo lucharé contra esas naciones y haré que sus propios esclavos las saquen. Así mostrará su gloria el Señor Todopoderoso, y así comprenderán ustedes que Él fue quien me envió. El Señor lo afirma. Canten de alegría, habitantes de Jerusalén, porque yo vengo a vivir entre ustedes. Cuando esto suceda, muchas naciones se unirán al Señor. Y Él dirá también, estas naciones serán pueblo mío, y yo viviré entonces entre ustedes. Así comprenderán ustedes que el Señor Todopoderoso me ha enviado. El Señor tomará nuevamente a Judá como su posesión especial en la tierra santa y proclamará de nuevo a Jerusalén como su ciudad elegida. Que todo el mundo guarde silencio ante el Señor, pues Él viene a nosotros desde el santo lugar donde habita. Capítulo 3. Luego, el Señor me mostró en una visión a Josué, el sumo sacerdote que estaba de pie en presencia del ángel del Señor. Al lado derecho de Josué estaba el ángel acusador, que se disponía a acusarlo. Entonces el ángel del Señor le dijo al ángel acusador, que el Señor te reprenda, que el Señor que ama a Jerusalén te reprenda, pues este hombre es como un carbón encendido sacado de entre las brasas. Josué, vestido con ropas muy sucias, permaneció de pie en presencia del ángel. El Señor, entonces, el ángel ordenó a sus ayudantes que le quitaran a Josué aquellas ropas sucias. Luego le dijo, mira, esto significa que te he quitado tus pecados. Ahora voy a hacer que te vistan de fiesta. Enseguida ordenó a sus ayudantes que pusieran a Josué un turbante limpio en la cabeza. Ellos se lo pusieron y después le vistieron con ropas de fiesta. Mientras tanto, el ángel permanecía de pie. Luego el ángel del Señor le dijo a Josué, esto dice el Señor Todopoderoso, anda por mis caminos y cumple todos los deberes que te he encomendado. Si lo haces así, quedarás encargado de mi templo. Cuidarás de él y de sus atrios, y yo te daré un puesto entre los ángeles que están a mi servicio. Escucha bien, Josué, tú eres el sumo sacerdote, y que escuchen también tus compañeros de la junta sacerdotal, pues todos ustedes son como una señal profética. Voy a traer a mi siervo el retoño. Yo he puesto delante de Josué una piedra de 7 lados, y yo mismo grabaré en ella una inscripción. Luego, en un solo día quitaré el pecado de este país. Cuando llegue ese día, podrán ustedes convidarse unos a otros y disfrutar de paz a la sombra de sus vides y sus higueras. Yo, el Señor Todopoderoso, lo afirmo. Esta es palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Bueno, pues hemos escuchado, hemos leído 3 capítulos, parte primordial de las profecías. Y vemos que pues se hacen presentes las visiones, como ya lo hemos mencionado, que tuvo Zacarías con respecto a un mensaje que quiere que les lleve a los israelitas. Y bueno, pues vamos a ir parte por parte para ir entendiendo este tipo de profecías y ir entendiendo el mensaje importante. Recordemos que hay partes en donde la Sagrada Escritura habla el profeta y hay otras partes en donde nos da una información y en otras que son verdaderamente la palabra de Dios. Bueno, las vamos a ir identificando, ¿no? Porque es muy importante, ya que si no creas que todo lo que está escrito en la Sagrada Escritura es palabra de Dios, ¿no? Hay informaciones de los hagiógrafos o son palabras de los mismos profetas, patriarcas o dirigentes de Israel en este caso, ¿no? Pero hay partes en donde es la palabra de Dios exactamente, ¿no? Bueno, nos menciona en un inicio el tiempo, el mes octavo del año segundo del gobierno del rey Darío, y es así como nos vamos situando en una época. Nos dice que Zacarías es hijo de Berequías y nieto de Ido. Bueno, y nos menciona muy claramente, yo todo el poderoso me enojé mucho con los antepasados de ustedes. Volvemos a esa parte en donde nos menciona el hagiógrafo, el profeta, que Dios se enoja, ¿no? Se enoja con nosotros, se enoja con el ser humano, ¿no? Esto es muy importante que lo entiendan ustedes, de que de esta manera es la forma o es el formato humano que nos proporciona el hagiógrafo
y que Dios permite que se nos explique de esta manera, porque si no, no entenderíamos y entonces tomaríamos las cosas a la ligera. Imagínense si Dios se enoja, si Él es todopoderoso, pues con el simple hecho de enojarse ya nos destruyó. Entonces, pues es todopoderoso. Y entonces si tiene enojo, es como nosotros, como los seres humanos que tenemos tristeza, alegría, enojo. Y pues Dios no es un ser humano. Dios es el Todopoderoso. Pero nos hacen ver esto para que entendamos que en un tiempo nosotros nos habíamos alejado de Dios, o en ese tiempo les dice a los israelitas, que Dios puso o se dio cuenta de que los antepasados habían cometido muchos errores, ¿no? Y dice, por eso dile ahora a mi parte de pueblo, vuélvanse a mí y yo me volveré a ustedes. ¿Sí? ¿Por qué? Porque nosotros somos los que nos retiramos de Dios, no Dios se retira de nosotros. Yo el Señor lo afirmo, hagan como sus antepasados a quienes los antiguos profetas le dijeron de parte mía que abandonaran su mala conducta y sus malas acciones. O sea, es lo que nos pide Dios, que dejemos nuestras malas acciones, conductas, nuestra mala forma de vivir, mundana, terrenal. ¿Sí? Acuérdense de los enemigos del alma, demonio, el mundo y la carne. ¿Sí? La carne no es la carne de comer, ¿eh? La carne es tu cuerpo que tiene sentidos y tu sexualidad. Bueno. Pero el Señor lo afirma. Ahora, ¿dónde están aquellos antepasados de ustedes? ¿Acaso vivirán siempre los profetas? ¿Sí? Sin embargo, mis palabras y los mandados que yo había encomendado a mis siervos, los profetas, entonces aquí muy claramente los profetas son servidores de nuestro Padre Dios. Llegaron a los antepasados de ustedes, y ellos se volvieron a mí, reconociendo que yo, el Señor Todopoderoso, los había tratado como su conducta. Pues aquí nos damos cuenta, ¿no? A toda acción viene una reacción. Entonces el Señor dice aquí, te trato como tú te conduces. Pues si tienes maldad, pues siembras maldad, vas a cosechar maldad. El que espada mata, espada muere, le dijo a Pedro, nuestro Señor Jesucristo. Ese es el mensaje que yo, el profeta Zacarías, hijo de Berequías y nieto de Ido, recibí del Señor el día 24. Nos menciona el mes, ¿no? El día 24 del mes 11. Podríamos decir que el mes 11 es noviembre, el día 24 de noviembre. El llamado mes de Sebat, así le dicen los judíos a su mes. Una noche tuvo una visión, y aquí vienen las visiones, ¿no? Vamos a irlas entendiendo. Vi un jinete montado, caballo rojo, estaba parado en un valle entre los arrayanes, y detrás de él había un grupo de caballos, unos rojos y otros castaños y otros blancos. Yo le pregunté al Señor, ¿quiénes son ellos, esos jinetes? Fíjense cómo el profeta le pregunta al Señor. Y el ángel que hablaba conmigo me contestó. O sea, no le contesta a nuestro Padre Dios, le contesta un ángel, porque son los servidores de Dios. Acuérdense que cuando Moisés subió al monte Sinaí, mucha gente dice, no, es que vio a Dios. No, no, no. Habló con el Espíritu de Dios, con el ángel de Dios. Sí, es que por eso les digo que Dios es todopoderoso, ¿no? O sea, no tenemos nosotros la capacidad quizá de entender eso, ¿no? Siempre se nos ha explicado y se nos ha dicho, oye, ¿cómo es posible que digas que Dios está en tres divinas personas, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo? La Santísima Trinidad, así lo menciona la Iglesia Católica. No entendemos eso. Pues no, pero son las tres formas en que Dios nos ha hablado a nosotros. Nuestro Padre Creador, nuestro Señor Jesucristo Redentor y el Espíritu Santificador, que lo llevamos dentro, porque somos iglesia, nosotros ya lo tenemos. Llegó el Espíritu Santo para quedarse en toda la humanidad, 50 días después de la resurrección de nuestro Señor Jesucristo. Es así como nuestro Señor nos ha presentado su existencia, ¿no? Entonces debemos de conocerlo, amarlo y servirlo. Entonces aquí muy claramente pues les está diciendo el ángel, ¿no? No habla Dios directamente con Zacarías, ¿no? Le contestó, yo me mostraré quiénes son. Yo te mostraré quiénes son. Entonces, el que estaba entre los arrayanes dijo, o sea, el ángel que estaba entre los arrayanes, estos son los que el Señor ha enviado a recorrer toda la tierra. Los jinetes le dijeron entonces al ángel del Señor que estaba entre los arrayanes, hemos recorrido toda la ciudad y hemos encontrado tranquilidad y paz. O sea, la tierra está continuamente visitada, está continuamente cuidada por nuestro Padre Dios. Y los ángeles andan. Que no los ves es otra cosa. Que no los reconoces es otra cosa. Que no los debes de ver, pues es otra cosa. ¿Sí? Hemos recorrido toda la ciudad, todo está en tranquilidad y paz. El ángel del Señor le dijo
Señor Todopoderoso, fíjense cómo el ángel del Señor habla con nuestro Padre Dios. ¿Sí? Hace ya 70 años que estás enojado con Jerusalén y con las ciudades de Judá. O sea, habla, si no, le digo, el geógrafo nos explica eso de que está enojado. Has estado enojado 70 años. El número 7 significa, ¿sí?, madurez. Seguido de ceros, ¿sí? O el puro 7. ¿Cuánto tiempo habrá de pasar aún antes de que vuelvas a tenerles compasión? ¿Sí? Recuerden que toda acción viene de una reacción, entonces si nosotros nos portamos mal, pues lógico que nos va a ir mal, ¿no? ¿Cuánto tiempo nos puede ir mal? Pues el tiempo que has portándote mal. Sí, pues si te portas 50 años mal, pues 50 años mal vas a tener tu resultado. A toda acción viene una reacción. Si tú estás bien con Dios, pues siempre va a estar bien con Dios. Pero si tú estás mal con Dios, pues siempre vas a estar mal con Dios. ¿Qué tiempo? Pues el que hayas estado mal con Dios. ¿Y qué es estar mal con Dios? ¿Qué es pecado? Pecado es la ausencia de Dios en tus acciones, en tu conducta. Bueno, que quede eso, pues, claro, para que pues entiendas que es un pecado, ausencia de Dios. En todas tus acciones que tengas que no esté Dios. ¿Y cuáles son esas? Pues tienes que aprenderlas. Por eso aquí estás aprendiendo, ¿no? Sí, y ahí tenemos muchas leyes, muchos mandamientos, muchas conductas, muchas reglas. Sí, ahí está la ley. Ahí está la Sagrada Escritura, todo lo que tienes que hacer, amar a Dios sobre todas las cosas y a tu prójimo como a ti mismo, ahí se encierra toda la ley, lo dijo nuestro Señor Jesucristo. Entonces tienes que amar al prójimo y principalmente a tu enemigo, ¿no? A los que sientes que son tus enemigos o a los que ellos dicen, tú eres mi enemigo. Pues ellos hay que pedir a Dios por ellos o ayudarles, ¿verdad?, en su momento crítico, ¿no? ¿Sí? Y hacer obras de caridad todos los días, amar a tu prójimo, ¿sí? Y no presumirlas, ni tampoco estarlas exhibiendo, ni estarlas proclamando, que nadie sepa lo que hace tu mano derecha que no sepa la izquierda, ¿no? O sea, ya te informé algo, ¿no? Bueno, ya más o menos vas agarrando la cuerda. Sí, el Señor respondió con bondadosas palabras de consuelo al ángel que le hablaba y que hablaba con Zacarías. Y luego el ángel me ordenó que anunciara: esto dice el Señor Todopoderoso. O sea, Zacarías recibe el mensaje del ángel y Dios Padre le da el mensaje Dios Padre le da el mensaje al ángel y el ángel a Zacarías, fíjense. Y esto es palabra de Dios, ahí sí viene lo que dijo Dios, dice: yo amo profundamente a Jerusalén y al monte Sión. Esa es palabra de Dios. Los demás versículos no es una información, es una plática, es un desarrollo. Por eso mi furor se ha encendido contra estas naciones despreocupadas que cuando yo estaba poco enojado ayudaron a agravar la maldad. Por lo tanto, yo el Señor digo: ahora me he vuelto con compasión a Jerusalén y voy a hacer que el templo y toda la ciudad sean reconstruidos. Así dice Dios. Entonces, ¿quién ayuda a que la construcción del templo se vuelva a hacer? Pues nuestro Padre Dios. El ángel me dijo además, le dice a Zacarías el ángel, el Señor Todopoderoso dice, aquí viene la palabra de Dios: voy a hacer que mis ciudades prosperen mucho, otra vez. Voy a dar nuevo aliento a Sión y voy a proclamar de nuevo Jerusalén como mi ciudad elegida. Pues sí, pues es su pueblo elegido, es la ciudad santa, y eso lo debemos de entender todos los creyentes en nuestro Padre Dios, ¿sí? Y en nuestro Señor Jesucristo, y en el Espíritu Santo. Nos habla de otra visión, ahí viene, dice: tuve otra visión, en la cual vi aparecer 4 cuernos. 4 cuernos. Le pregunté al ángel que estaba hablando conmigo qué significan aquellos cuernos, y él me contestó: estos cuernos representan el poder de los que han dispersado por todas partes a los habitantes de Judá, Israel y Jerusalén. De aquí viene que el ángel caído, que el maligno, le pongan cuernos en las figuras, porque son cuernos representativos de la maldad. Los cuernos están representando el norte, sur, este y oeste. Por todo el mundo había maldad, ¿no? Entonces, por eso se presentan 4 cuernos. El número 4 significa preparación. Bueno, súbelo tomando en nota, ¿Sí? Después el Señor me hizo ver 4 herreros. Yo pregunté: ¿a qué han venido estos herreros? Y él me contestó: así como esos cuernos representan a los que dispersaron a Judá, de tal modo que nadie podía levantar la cabeza, estos herreros han venido a hacer temblar de espanto y a cortarle los cuernos a las naciones que, dando cornadas a Judá, dispersaron a sus habitantes.
Nosotros estamos hablando de cuernos, luego lo pensamos en cuernos de un toro, de un alce, de un venado, de un unicornio, cuernos, ¿no? Pero aquí está hablando como que son cuernos de metal, macizo, difícil, y por eso vinieron los herreros. Pero fíjense cómo todo esto es una visión, son visiones que tuvo Zacarías y las escribe, ¿sí? Y el ángel explica que es para acabar. Entonces, nos da a entender que Dios tiene la solución a todos nuestros problemas. Él nos ayuda a quitarnos de encima nuestro pecado. Y de hecho ya nuestro Señor Jesucristo murió por nuestros pecados. ¿Sí? Perdónalo, Señor, porque no saben lo que hacen, dijo en la cruz. Eso es lo que nos está dando a explicar esta profecía de Zacarías en este primer capítulo. A ver, vamos a ver el segundo capítulo. Dice, aún tuve otra visión. Se me apareció un hombre que llevaba en la mano una cinta de medir, fíjense. Le pregunté, ¿a dónde vas? Y él me contestó, voy a medir la ciudad de Jerusalén para saber su largo y su ancho. O sea, como para qué, ¿verdad? Entonces vi que se iba el ángel, que había hablado conmigo. O sea, se fue también el ángel, ¿no? Y que otro ángel le sale al encuentro. Y le decía, corre a decirle al joven que lleva la cinta de medir, Jerusalén va a ser de nuevo habitada y será tantos sus habitantes y ganados que no podrán tener murallas. Pero el Señor afirma, yo seré como una muralla de fuego alrededor de Jerusalén y en medio de la ciudad mostraré mi gloria. O sea, hay dos situaciones. Posiblemente ese ángel que iba a medir el ancho y el largo de Jerusalén era porque le iba a poner una protección, ¿sí? O porque iba a tomar las medidas porque ese lugar ya iba a ser exterminado. Por eso este ángel le dice, ¿sí? Fíjense cómo dice, en el versículo número 3. Entonces vi que se iba el ángel, ¿sí? Que había hablado conmigo. Y que otro ángel le sale al encuentro. Y le dice, corre a decirle al joven que lleva la cinta de medir, ¿sí? O sea, el ángel que ve Zacarías le trae una cinta para medir el lugar. Pero llega el ángel que ha hablado con Zacarías y le dice a otro ángel, ve a decirle a ese ángel que esta ciudad va a volver a ser habitada. Entonces, si le está diciendo que va a ser volver habitada, es porque ese lugar iba a ser destruido, aniquilado. Y entonces iba a tomar las medidas para no equivocarse. Dios es muy exacto, muy perfecto con todo lo que hace, ¿sí? No iba a destruir algo que no tenía por qué destruirlo, porque estaba con Dios, ¿no? O porque es su creación, ¿sí? Acuérdate que no nos vamos a ir, los que estamos vivos, no nos vamos a ir el día que nosotros queramos, sino hasta que Dios diga, porque Él es el dueño de nuestra vida. Sí, estamos en el año 2021, hay una pandemia, y aunque te dé la pandemia, si no te vas a morir, no te mueres. Aunque te vacunes, si te vas a ir, aunque te vacunes, te vas a morir. O sea, vacunado o no vacunado, con pandemia o no pandemia, el que manda que te vayas de este planeta es nuestro Padre Dios. ¿Sí? Y es por eso que le dicen, ¿no? Al ángel, dile que va a ser habitada. Entonces ya va el otro ángel y le dice al otro ángel, oye, pues no te preocupes por medirla, porque pues en realidad esta población va a ser habitada. Y le dice a Dios, yo seré como una muralla de fuego alrededor de Jerusalén y en medio de la ciudad mostraré mi gloria. Pues sí, porque ahí va a estar el templo reconstruido por Zorobabel, por orden de nuestro Padre Dios, y ahí en medio va a estar, ¿verdad?, la gloria de nuestro Padre Dios. El Señor lo afirma, yo hice ustedes que fueran dispersados en todas las direcciones, pero ahora les digo, fíjense cómo dice Dios, yo hice que ustedes fueran dispersados. Pues sí, porque habían cometido pecados. Entonces, a toda acción viene una reacción. ¿Sí? Es lo que dicen ahora, ¿no? Muchos, ay, es que estás purgando tu condena, ¿no? Para poder llegar a nuestro Padre Dios. Pues sí, no te irás hasta no pagar la última moneda, dice nuestro Señor Jesucristo en uno de sus pasajes bíblicos. Bueno, eso lo vamos entendiendo, ¿eh? Sí. Dice aquí, el versículo 6-7, y si yo hice que ustedes fueran dispersados en todas las direcciones, pero ahora les digo, huyan pronto del país del norte, escapen de Babilonia, donde viven desterrados, ustedes los que vivían en Sión. Yo, el Señor, lo afirmo. El Señor Todopoderoso me ha enviado con este mensaje contra las naciones que saquearon ustedes. Cualquiera que toca a mi pueblo, toca a la niña de mis ojos. ¿No? Sí, o sea,
aquellos que hicieron una perversión, una maldad, no solamente de caer en pecado al pueblo, sino todavía de invadirlo y destruir su pueblo y su templo, pues el Señor es como si hubieras lastimado a Dios. Es como si fueras lastimado a Dios. Porque pues a Dios no lo podemos lastimar, Él es todopoderoso. A Él no lo podemos ofender, ¿no? No lo podemos hacer enojar. Pero es una forma para que tú puedas entender la gravedad del asunto, porque si entonces no entenderíamos. ¿Sí? Lo que sí se debe de entender es que nuestro Padre Dios es todopoderoso y no tiene sentimientos como nosotros tan vulgares, ¿no? Y tan de 5 sentidos, ¿no? Por eso yo mismo lucharé contra las naciones, mismo Dios nos dice que Él nos va a defender, y haré que sus propios esclavos las saquen. Así mostrará su gloria el Señor Todopoderoso, y así comprenderán ustedes que Él fue quien me envió. ¿Sí? Para que se den cuenta que Dios está ahí, en esta acción. Canten de alegría, habitantes de Jerusalén, porque yo vengo a vivir entre ustedes. Es una alegría que Dios esté con nosotros, por eso siempre, pues si puedes cantarle a nuestro Padre Dios, cantar las canciones dedicadas a nuestro Señor, pues es muy, muy bonito, muy hermoso. Acuérdate que a nuestro Señor lo que le interesa y que le gusta mucho, eso sí te lo puedo confirmar, es de que estemos en plena comunicación con Él, que estemos hablando siempre con Él. Y dice por ahí un verso, ¿no? O un escrito, ¿no? El que le canta a Dios ora 2 veces. Bueno, así dicen, ¿no? Bueno. Yo viviré entonces entre ustedes, así comprenderán ustedes que el Señor Todopoderoso me ha enviado. El Señor tomará nuevamente a Judá como su posesión especial en la Tierra Santa y proclamará de nuevo Jerusalén como una ciudad elegida. Pues sí, ya lo vimos que eso se cumplió. Que todo el mundo guarde silencio ante el Señor, pues Él viene a nosotros desde el santo lugar donde habita. ¿Sí? Donde habita Dios, pues Él está en todas partes. No tiene un lugar así como nosotros que tenemos un departamento, una casa, una mansión, un palacio, ¿no? Él está en todos lados, ¿no? Pero aquí la geógrafo dice, pues desde el santo lugar donde habita, pues el santo lugar es todo, porque todo le pertenece a nuestro Padre. Sí, todo este sistema planetario, todos los planetas, Venus, Mercurio, Marte, Júpiter, Saturno, Urano, Neptuno y el planetita ese que le dicen planetoide, Plutón. Y bueno, este es el sistema solar. Pero ese sistema solar es como un punto que haces tú en un cuaderno. Porque hay galaxias y galaxias y galaxias. El universo es inmenso. Y todo es el hábitat de nuestro Padre Dios. Todo. ¿Sí? A ver, el capítulo número 3. ¿Qué dice el capítulo número 3? Luego el Señor me mostró una visión a Josué, el sumo sacerdote que estaba de pie en la presencia del ángel del Señor. Recuerda que cuando salieron del exilio, Josué era el dirigente de los sacerdotes. ¿Sí? Entonces, pues por eso es que ahorita lo estamos mencionando, porque Dios le va a dar de alguna manera pues, una indicación, ¿sí? Y pues le va a dar una explicación a Zacarías mismo de cómo iba a estar la situación con él. Así como Zorobabel era el dirigente, y que ya después los persas lo pusieron como gobernador, pues así Dios iba a ayudar a Josué, que era el líder de los sacerdotes. Recordemos que Zacarías, como le dijimos en un principio, era de una familia sacerdotal del pueblo israelita, y Dios también lo está escogiendo, pero lo escoge como profeta. ¿Sí? Bueno, entonces, capítulo 3 dice, luego el Señor me mostró en una visión a Josué, el sumo sacerdote que estaba de pie en presencia del ángel del Señor. Al lado derecho de Josué estaba el ángel acusador, que se disponía a acusarlo. ¡Órale! Ahí estaba el ángel acusador. Así le dicen, no le dicen como nosotros le decimos en la actualidad tantos nombres, ¿no? Sí, pues le decimos muchos nombres. Aquí le llaman el ángel acusador. Ahí estaba, ¿no? Como diciendo, yo aquí conozco muchos pecados de este individuo. A ver, no, yo soy testigo de todo lo malo que ha hecho en su tipo de vida que ha llevado en el mundo. Es el acusador. Él es el que nos va a estar acusando. Él es el que nos va a estar diciendo todas las cosas malas que hicimos en nuestra vida. ¿Sí? Ahí está, muy claramente lo está mencionando. Entonces el ángel del Señor le dijo al ángel acusador, fíjense cómo el ángel del Señor le dice al acusador, no es nuestro Padre Dios, no.
Si nuestro Padre Dios le dice algo al ángel acusador, ya lo hemos visto en otras partes de las Sagradas Escrituras, en el libro de Job. Ya después hablaremos también del libro de Job. ¿Sí? Ahí hablan también, ¿verdad? Pero bueno, no vamos a pasar hasta allá. Entonces el ángel del Señor le dijo al ángel acusador, que el Señor te reprenda, que el Señor que ama a Jerusalén te reprenda. Pues este hombre es como un carbón encendido sacado de entre las brasas. Pues sí, todos cometemos pecado y nos vamos a convertir, y todos nos queremos arrepentir y nos convertimos a nuestro Padre Dios, ¿no? Muy claramente el ángel le dice que Dios te reprenda. José, vestido con ropas muy sucias, o sea, quiere decir, con tanto pecado, permanecía de pie en presencia del ángel. ¿Se dan cuenta cómo no podemos entenderlo esto literal? Estaba con ropas sucias, pues que se bañe y que las lave, que le eche su jabón blanqueador. No, está hablando del pecado. ¿Sí? Entonces el ángel ordenó a sus ayudantes que le quitaran a Josué aquellas ropas sucias. Los ángeles nos ayudan para que nos limpiemos. Todos los ángeles andan por aquí con nosotros. Cada uno de nosotros tenemos un ángel. Y ustedes pueden platicar con su ángel. Pues ¿cómo se llama su ángel? Igual que ustedes. ¿Sí? Bueno, pueden hablar con ellos. Ellos están aquí con nosotros y nos están ayudando continuamente. Y les da mucho gusto que nosotros los tomemos en cuenta en nuestra vida, ¿eh? Entonces el ángel ordenó a sus ayudantes que le quitaran la ropa a Josué, esas ropas sucias. Luego le dijo, mira, esto significa que te he quitado tus pecados. Ahí lo dice. Ahora voy a hacer que te vistan de fiesta. O sea, que le van a poner un smoking, ¿no? Un traje de pingüino. No, la ropa de fiesta es aquella ropa blanca, destellante, como en la época de nuestro Señor Jesucristo de la transfiguración, que se veían sus ropas blancas, relucientes, esplendorosas, ¿no? Que ya vas a tener una vida tranquila, de paz, de reconciliación con el Señor. Y que los católicos, pues, es la confesión, la comunión, la reconciliación, ¿sí? Enseguida ordenó a sus ayudantes que le pusieran a Josué un turbante limpio en la cabeza. Ellos se lo pusieron y después le vistieron con ropas de fiesta. Mientras tanto el ángel permanecía de pie. Le ponen un turbante, ahora en la actualidad, digamos, le ponen un sombrero, le ponen una cachucha, le ponen una gorra, le ponen un paliacate, ¿no? Sí, sí, pues, ahorita sería allá. Entonces, esto quiere decir que en la cabeza te va a poner nuestro Señor, te va a grabar en nuestro Señor su palabra, su ley, su amor, ¿sí? Su divinidad. Nosotros ya lo tenemos, el Espíritu Santo dentro de nosotros, y por eso en la cabeza nos dejan caer el agua bendita, cuando somos bautizados, ¿sí? Y los signos, ¿sí? Con un aceite que nos pone un obispo, los tres signos, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo, cuando confirmamos que tenemos al Espíritu Santo. ¿Te acuerdas de eso? Pues no te acuerdas de eso porque tú estabas chiquito cuando te bautizaron. ¿Te acuerdas de tu confirmación? Posiblemente que te hayan confirmado cuando ya estabas de 6, 7, 8 años, pero si también te confirmaron de chiquito, pues no te acuerdas. Pues eso hicieron contigo. Qué feo, es verdad, que hicieron contigo eso, y a una fiesta que ni te invitaron, pero hubo borrachera, hubo pastel, comida, baile, y tus padrinos, entre comillas, padrinos, ya no se sacan esa cosa de padrinos, tus papás y todos tus familiares se divirtieron en tu honor, y tú ni te acuerdas, y hicieron una pachangota, ¿eh? Bueno, sí, no, pues así es, ¿no? Eso es vestir de fiesta, ¿no? En la cabeza, ¿no? Te ponen el sello de nuestro Padre Dios. Luego el ángel del Señor le dijo a Josué, esto dice el Señor Todopoderoso, anda por mis caminos y cumple todos los deberes que te he encomendado. Fíjense cómo le dice eso. Entonces, si nosotros ya estamos bautizados, confirmados, tenemos al Espíritu Santo, pues andemos en el camino, cumple con nuestros deberes, que es hacer obras de caridad. Amar al prójimo como a ti mismo. Primero, amar a Dios sobre todas las cosas y a tu prójimo como a ti mismo. Muy claramente lo está diciendo. ¿Se dan cuenta de todo lo que estamos entendiendo en estas profecías de Zacarías que fueron escritas 520 años antes de la llegada de nuestro Señor Jesucristo y que todavía hoy en día hay función con estas profecías? Si lo haces así, quedarás encargado de mi templo, le dice a Josué. ¿Quién es el templo hoy? Nosotros. Somos templos vivos del Espíritu Santo. Entonces, si hacemos el templo del Señor, está bien con nosotros, nuestro cuerpo, nuestra vida. Cuidarás de él y de sus atrios, y yo te daré puesto entre estos ángeles que están a mi servicio. Fíjense,
lo va a poner, ¿verdad? Te daré un puesto entre estos ángeles. Acuérdense que los ángeles son los servidores de Dios y nosotros somos sus hijos. Muy diferente, ¿no? Sí, no, sí, eso sí lo entendemos. Escucha bien, Josué. Tú que eres el sumo sacerdote y que escuchen también tus compañeros de la junta sacerdotal, pues todos ustedes son como una señal profética. Voy a traer a mi siervo el retoño. Yo he puesto delante de Josué una piedra de 7 lados. Una piedra de 7 lados. Y yo mismo grabaré en ella una inscripción. Luego, en un solo día, quitaré el pecado de este país. Va a perdonarlos, va a perdonarlos. Cuando llegue ese día, podrán ustedes convidarse unos a otros a disfrutar de paz a la sombra de sus vides y sus higueras. Yo, el Señor, lo afirmo todopoderoso. Bueno, pues nos estamos dando cuenta aquí que el Señor le va a brindar a Josué en ese tiempo todas las posibilidades para que el pueblo de Israel vuelva al camino correcto y haya sido perdonado. Espero que esto te haya interesado. Vamos a proseguir en otra grabación los otros capítulos para ir viendo las profecías del profeta Zacarías. Que Dios te bendiga.